Imaginemos por un momento una habitación fría, muy fría. Y justo en el centro de este espacio, sobre una mesa, hay un simple cubo de hielo. Todo está en completo silencio. O sea, hace tanto frío que el aliento se condensa en el aire. Y digamos que el termómetro en la pared marca 25 grados Fahrenheit. Luego sube a 26, 27. Ajá, y el cubo de hielo sigue ahí, intacto. Exacto. La temperatura alcanza los 28 grados, luego 29, 30, 31. Quienes observan esta escena desde afuera podrían pensar que todo el esfuerzo por calentar esa habitación es una absoluta pérdida de tiempo. Claro, porque visualmente no pasa absolutamente nada. Cero. Nada cambia a simple vista. Pero entonces el termómetro marca 32 grados y el hielo finalmente comienza a derretirse. Ese cambio de un solo grado hizo toda la diferencia, ¿no? Totalmente. El esfuerzo previo, o sea, toda esa energía térmica, no se desperdició en absoluto. Simplemente se estaba acumulando. ¡Qué locura! Y bueno, esa acumulación invisible es precisamente la base de lo que vamos a explorar hoy. Bienvenidos a The Money Podcast Show. Yo soy Matt. Y yo soy Betty. Y nuestra misión en este espacio, pues, es hacer el trabajo pesado. Sabemos que quienes nos escuchan tienen vidas bastante ocupadas, ¿verdad? Sí, no siempre hay tiempo para sentarse a diseccionar esos libros masivos sobre finanzas. Exacto. O sobre psicología del dinero y desarrollo personal. Así que nosotros nos sumergimos en las páginas, desarmamos las ideas y regresamos con las lecciones más claras y prácticas. Hacemos el resumen intenso para que nuestra audiencia no tenga que hacerlo. Y bueno, aprovechamos para invitar a quienes nos acompañan a darle me gusta a este video y suscribirse al canal. A leer sus sugerencias. Pero bueno, volviendo a esa imagen del cubo de hielo, creo que destruye un mito moderno que es, muy peligroso. ¿Te refieres a la idea del éxito de la noche a la mañana? Exactamente. La sociedad actual está súper condicionada para aplaudir el éxito repentino. Se sobrevaloran las transformaciones masivas porque, claro, son narrativas cinematográficas. Venden más, digamos. A todo el mundo le gusta la historia del millonario instantáneo. Claro. Sin embargo, la matemática pura del progreso cuenta una historia completamente opuesta. Y la evidencia sobre eso es abrumadora. Fíjate que cuando alguien mejora apenas un 1% cada día, la progresión no es lineal, es geométrica. Es un efecto de bola de nieve. Exacto. Al cabo de un año, matemáticamente hablando, esa persona no es solo un poco mejor, es 37 veces mejor. 37 veces. ¡Wow! Sí, es la aplicación directa del interés compuesto, pero llevado a la biología y al comportamiento humano. Tiene todo el sentido. En el mundo financiero, el interés compuesto toma un capital modesto y, bueno, a través de la reinversión constante a lo largo de décadas, genera fortunas astronómicas. Ajá, y resulta que el cerebro humano asimila los hábitos bajo esa misma ley matemática exacta. De hecho, las fuentes que revisamos documentan un caso médico que ilustra esto de una forma brutal, muy impactante. Ah, ¿sí? ¿La historia del autor? Es bastante dura. Muy dura. El autor de estos conceptos sufrió un accidente devastador en la escuela secundaria. Un bate de béisbol le impactó directamente en el rostro. Qué dolor solo de imaginarlo. Sí, le fracturó el cráneo, le destrozó las cuencas de los ojos y provocó una inflamación cerebral tan grave que lo dejó en un coma inducido. ¡Guau! Y su recuperación posterior me imagino que no tuvo nada de milagrosa o rápida. Para nada. Fue una reconstrucción neurológica forzada, pura necesidad. Al volver a la universidad, su capacidad cognitiva y el control sobre su propia vida estaban por los suelos. Claro, porque un cerebro traumatizado no puede manejar grandes cargas de estrés. Exacto. Entonces, la única opción viable era minimizar la fricción, mediante acciones microscópicas, cosas súper básicas. Como dormir exactamente a la misma hora todos los días. Ajá, o simplemente mantener el escritorio ordenado. Estos no eran intentos de lograr grandeza en ese momento. Eran mecanismos de supervivencia, ¿no? Para reducir la fatiga de decisiones. Totalmente. Y esa necesidad biológica de simplificar desencadenó un ciclo de acumulación. Años después, esa misma persona se convirtió en un atleta del equipo All-American a nivel nacional y en uno de los mejores estudiantes de su promoción. Es un testimonio increíble del 1%. Y fíjate que si escalamos esto de un individuo a una organización multimillonaria, el principio se mantiene intacto. Pensemos en el equipo de ciclismo británico. Uy, ese ejemplo es fascinante. Durante un siglo,
Su desempeño fue, digamos, abismal. Malísimo. Los fabricantes europeos de bicicletas incluso se negaban a venderles equipo. Temían que ver a los británicos usando sus marcas arruinara su prestigio internacional. ¿Qué nivel de rechazo? Sí, hasta que llegó un nuevo director enfocado en la teoría de las ganancias marginales. La instrucción inicial no fue «vamos a ganar el Tour de Francia». Claro, no fue una meta gigante. No. Fue diseccionar todo el proceso de andar en bicicleta y mejorarlo en un humilde 1%. Y la genialidad aquí radicó en buscar en áreas que la competencia consideraba completamente irrelevantes. Como los geles de masaje, ¿verdad? Exacto. Probaron docenas de geles de masaje para identificar cuál aceleraba la recuperación muscular en una fracción de tiempo adicional. Y hasta llevaron almohadas específicas a los hoteles de los ciclistas para optimizar el ciclo de sueño profundo. Sí. Incluso contrataron a un cirujano para que les enseñara la técnica perfecta de lavado de manos. Así reducían las probabilidades de contraer un resfriado antes de una competencia importante. Es increíble, pero el detalle más fascinante de todos para mí fue cuando pintaron el piso del camión de mantenimiento de un color blanco inmaculado. Al leer esa parte de las fuentes, confieso que me pareció cruzar la línea hacia el trastorno obsesivo-compulsivo. O sea, ¿cuál es la justificación técnica de algo tan extremo? Bueno, a simple vista parece una exageración total, pero la lógica es impecable. Un piso oscuro oculta el polvo. Un piso blanco, en cambio, revela inmediatamente cualquier partícula de suciedad. Ah, ya veo por dónde va. Claro, en bicicletas de precisión aerodinámica, una acumulación mínima de polvo en la cadena o en los engranajes genera una fricción imperceptible, pero a lo largo de cientos de kilómetros degrada la velocidad del ciclista. Tiene sentido. Al ver el polvo en el piso blanco, podían mantener las bicicletas en un estado de pureza mecánica absoluta. Y esa suma de detalles microscópicos los llevó a dominar los Juegos Olímpicos y el Tour de Francia repetidamente años después. Pero claro, el problema surge cuando la gente común intenta replicar esto en su vida cotidiana. Empiezan a ahorrar, digamos, el 1% de su salario o leen 2 páginas de un libro al día. Y pasa un mes, miran su cuenta bancaria, ven una cifra que parece insignificante y renuncian. Exactamente. Tiran la toalla. Y renuncian porque la psicología humana está mal equipada para atravesar lo que la investigación llama la meseta del potencial latente. Ese concepto es clave. El cerebro humano evolucionó en un entorno de retornos inmediatos. Si el ser humano primitivo cazaba, comía ese mismo día. Claro, recompensa instantánea. Pero los sistemas modernos, como las inversiones financieras o la creación de hábitos de salud, funcionan bajo retornos diferidos. Durante esta meseta del potencial latente, el individuo invierte mucha energía, pero no recibe retroalimentación visual de su progreso. Es como el cubo de hielo del principio. Siguen en 29 grados, luego 30 grados, 31 grados. Exacto. Y la fricción psicológica es inmensa en ese punto porque se siente como un estancamiento absoluto, cuando en realidad es un periodo de almacenamiento de energía. Esa ilusión óptica de estancamiento nos obliga a reevaluar qué métricas deberíamos observar realmente. Si el resultado visible tarda tanto en llegar, evaluar el éxito basándose solo en el saldo de la cuenta bancaria actual es un error monumental. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos mirar? La variable crítica es la trayectoria. Pensemos en 2 escenarios, para ilustrarlo. Alguien que está en la quiebra, pero que, mes a mes, gasta menos de lo que gana y ahorra la diferencia. Ok, una trayectoria positiva. Exacto. Y pongámoslo frente a un millonario que gasta miles de dólares por encima de sus ingresos todos los meses. Ah, claro. El millonario tiene resultados actuales que son envidiables, pero una trayectoria matemática que inevitablemente va a terminar en insolvencia. Precisamente. Y quienes nos escuchan probablemente están familiarizados con los métodos tradicionales de productividad, donde siempre se insiste en establecer metas gigantescas y muy específicas. Sí, el clásico tienes que visualizar tu meta millonaria. Exacto. Pero la investigación que estamos analizando hoy sostiene algo súper contraintuitivo. Enfocarse en la meta es, irónicamente, el mayor obstáculo para cambiar esa trayectoria. Pero, a ver, si las metas no importan tanto, ¿para qué las establecemos en primer lugar? Es una duda muy común. Bueno, las metas no carecen de utilidad por completo. Proporcionan una dirección. Son como un azimut en una brújula. Te dicen hacia dónde caminar. Pero el progreso tangible, el movimiento real,
proviene exclusivamente de los sistemas. Entiendo. Hay una frase en las fuentes que resuena profundamente sobre esto. Dice que las personas no se elevan al nivel de sus metas, sino que caen al nivel de sus sistemas. Y el sesgo de supervivencia explica esto a la perfección. Pensemos en cualquier competencia deportiva o, no sé, en el mercado de valores. Todos los participantes tienen exactamente la misma meta. Todos quieren ganar el campeonato o volverse ricos. Si la meta fuera el factor determinante, absolutamente todos tendrían éxito. Claro, lo que diferencia a los ganadores de los perdedores no es la ambición de su objetivo, sino la eficiencia de los procesos diarios que ejecutan para acercarse a él. Tal cual. Pensemos en el acto de limpiar una habitación muy desordenada. Si la meta es tener una habitación limpia, alguien puede reunir toda su fuerza de voluntad, pasar 4 horas frotando y organizando, y al final del día la meta se ha cumplido. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que si los hábitos de dejar la ropa en el suelo y acumular papeles no se alteran de raíz, en 2 semanas la habitación volverá a ser un desastre. Ya veo. Se aplicó una ráfaga inmensa de energía para alterar el resultado temporal, pero la maquinaria que produce el desorden sigue intacta. Es como tratar un síntoma médico sin erradicar la enfermedad subyacente. Un parche. Sí. Las fuentes mencionan que los hábitos son para la vida lo que los átomos son para las moléculas. Son las unidades fundamentales. Cuando alguien cambia su enfoque de «quiero ser millonario» a «voy a construir un sistema automatizado para invertir el 15% de mis ingresos antes de siquiera ver el dinero», la carga cognitiva desaparece. El sistema asume todo el esfuerzo. Ya no dependes de la motivación diaria. Sin embargo, creo que aquí hay un eslabón perdido. Supongamos que alguien diseña ese sistema financiero perfecto, ¿no? Lo automatiza en su banco. Ok. Pero a los 2 meses siente una ansiedad abrumadora, cancela la transferencia automática y gasta esos fondos en un auto que realmente no necesita. Si el sistema era impecable, ¿por qué la mente interviene para sabotearlo de esa manera? Esa es la gran pregunta. La respuesta de la investigación apunta directamente a una disonancia de identidad. Es un concepto súper profundo. O sea que la forma en que nos vemos a nosotros mismos choca con lo que estamos intentando hacer. Exacto. El comportamiento humano es un reflejo directo de las creencias subyacentes. Cuando las personas intentan cambiar un hábito, a menudo se enfocan en el resultado exterior, pero mantienen la misma programación interna. Claro, si un individuo cree profundamente que la riqueza es producto del azar, o que gastar dinero es la única herramienta válida que tiene para aliviar el estrés laboral, cualquier intento de ahorro va a provocar una fricción psicológica masiva. El cerebro registrará ese ahorro no como una inversión para el futuro, sino como una privación dolorosa en el presente. Es una diferencia abismal entre buscar resultados superficiales y buscar una transformación de identidad. El objetivo real no debería ser leer un libro de finanzas, debería ser convertirse en un inversionista educado. Pero claro, afirmar que uno debe simplemente cambiar su identidad suena un poco a pensamiento mágico, como sacado de un libro barato de autoayuda. Sí, suena a que solo te miras al espejo y repites cosas, ¿no? Exacto. Y el cerebro humano es un órgano muy escéptico. No adopta una nueva identidad solo porque alguien repita afirmaciones positivas frente al espejo todas las mañanas. No, el cerebro exige evidencia empírica, pruebas reales. Y aquí es donde entra la neuroplasticidad y el concepto de acumular votos. ¿Cómo funciona exactamente eso de los votos? Es fascinante. Cada pequeña acción que una persona realiza es un voto a favor del tipo de individuo en el que se está convirtiendo. O sea, nadie se transforma en un atleta por ir al gimnasio un solo día. Definitivamente no. Pero esa visita es un voto. Cuando alguien decide no comprar un café costoso en la calle y transfiere esos $5 a una cuenta de inversión, está emitiendo un voto neurológico a favor de la identidad de un constructor de riqueza. Y a medida que los votos se acumulan, la evidencia se vuelve innegable para el propio cerebro. La identidad cambia porque la prueba del comportamiento está ahí mismo. Exacto. Lo cual, a mi parecer, introduce un alivio enorme frente a la trampa del perfeccionismo. En cualquier proceso electoral democrático, un candidato no requiere el 100% de los votos para ganar la presidencia, solo requiere la mayoría. Ese principio es vital.
Un día de gastos impulsivos o una semana sin estudiar no destruyen la identidad que se está construyendo, de la misma manera que un voto nulo no invalida una elección completa. Mientras la mayoría de los votos diarios apunten en la dirección correcta, la trayectoria a largo plazo está asegurada. Esto elimina esa culpa paralizante que hace que la gente abandone sus sistemas al primer error que cometen. Y sabiendo que dependemos de la acumulación de estos votos diarios, la pregunta operativa es, ¿cómo manipular el tablero de juego para que votar correctamente requiera un esfuerzo casi nulo? Sí, porque la fuerza de voluntad se agota. Frecuentemente, cuando las personas fracasan, culpan a su falta de motivación. Pero los datos demuestran que la motivación es inconstante y desde el punto de vista biológico es muy costosa. El verdadero dictador del comportamiento es el entorno. El entorno físico es la arquitectura invisible de todas nuestras decisiones. Neurológicamente, todo hábito opera en un ciclo de 4 fases: señal, anhelo, respuesta y recompensa. Y para intervenir en este ciclo, las fuentes proponen 4 leyes fundamentales del cambio de comportamiento, ¿verdad? Así es. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio. Empecemos con la primera ley, hacerlo obvio, que ataca directamente la fase de la señal. La técnica del apilamiento de hábitos es una aplicación súper práctica de esto. ¿Cómo funciona ese apilamiento? Consiste en aprovechar las redes neuronales que ya están establecidas por un hábito antiguo para anclar uno nuevo. Por ejemplo, la rutina de encender la cafetera por la mañana ya es automática en muchas casas. Sí, uno lo hace casi dormido. Exacto. Si alguien decide que, justo mientras la máquina prepara el café, abrirá su aplicación de presupuesto en el celular, está utilizando una señal inevitable para desencadenar el nuevo comportamiento. ¡Qué inteligente! Se cuelga de algo que ya va a suceder de todas formas. Precisamente. Y luego tenemos la tercera ley, hacerlo fácil, que es quizá la más poderosa porque obedece a la ley del menor esfuerzo. Es un principio evolutivo que busca conservar energía a toda costa. La famosa coreógrafa Twyla Tharp ilustra esto magistralmente en Las Fuentes. Su objetivo era mantener un riguroso entrenamiento diario en el gimnasio a las 5:30 de la mañana. Un horario bastante cruel, la verdad. Muchísimo. Pero su hábito real no consistía en levantar pesas o sudar. Su hábito, el que ella controlaba, era simplemente ponerse la ropa de ejercicio y salir a tomar un taxi. Solo eso. Tomar el taxi era el hábito. Solo eso. Al reducir la fricción inicial a una acción tan trivial como subirse a un vehículo, garantizaba el resultado completo. Porque una vez dentro del taxi, ir al gimnasio y entrenar era la consecuencia natural. Ya estaba ahí. ¡Wow! Hablando de fricción, en la investigación se menciona un ejemplo de alguien que intentaba reducir su consumo de alcohol escondiendo la cerveza detrás de la lechuga en el refrigerador. Y, a ver, aquí tengo que cuestionar esto. Te escucho. La idea de que poner un obstáculo visual tan patético como una lechuga frente a una cerveza pueda detener a alguien, me parece que ignora por completo la complejidad de una adicción. O sea, si alguien quiere tomar cerveza, va a mover la lechuga, ¿verdad? Claro, y esa distinción que haces es crucial. Las fuentes no sugieren en absoluto que esto sea un tratamiento para dependencias químicas severas, donde los receptores de dopamina han sido profundamente alterados. Ah, ok. Entonces, ¿a qué se refieren? Se refieren al comportamiento cotidiano, a los automatismos que son impulsados puramente por el aburrimiento o la costumbre. Para la mayoría de los malos hábitos, la señal visual es el gatillo principal. Ocultar el objeto añade una pequeña barrera de esfuerzo cognitivo. Como cuando uno deja el celular en otra habitación para no distraerse trabajando. Exacto. Si el teléfono inteligente está en otra habitación, el cerebro calcula en milisegundos que levantarse e ir a buscarlo requiere más energía de la que justifique el impulso de revisar las redes sociales. Y entonces el antojo simplemente se desvanece. Ya entiendo. Es una manipulación deliberada del esfuerzo cognitivo. Si trasladamos esto al comercio electrónico y a las finanzas, la táctica evidente es eliminar los datos de las tarjetas de crédito de los navegadores web o de las aplicaciones. Uy, esa es buenísima. Porque si cada compra impulsiva requiere levantarse, buscar la billetera física, sacar la tarjeta y digitar manualmente 16 números, esa fricción deliberada interrumpe la respuesta automática y le permite a la corteza prefrontal evaluar si el gasto es verdaderamente necesario. Y para consolidar el hábito de manera positiva, entra la cuarta ley: hacerlo satisfactorio.
El cerebro debe registrar una recompensa inmediata para desear repetir el ciclo en el futuro. ¿Tienen algún buen ejemplo de esto en las fuentes? Sí, uno muy curioso. A finales del siglo XIX, la marca Wrigley's revolucionó el mercado del chicle. Antes de ellos, masticar chicle era insípido. Se hacía usando una resina natural sin sabor. Suena bastante aburrido. Lo era, pero Wrigley's incorporó aceites de menta y extractos de frutas. Esa ráfaga de sabor proporcionó un pico de dopamina inmediato en los consumidores. Transformó una actividad sin sentido en un hábito global y altamente satisfactorio. Increíble. Entonces, recapitulando, modificamos el entorno, hacemos que las señales sean obvias, el proceso fácil y la recompensa inmediata. Ajá. El cerebro codifica la secuencia, el comportamiento se vuelve 100% automático y podemos apagar nuestra conciencia. Problema resuelto para siempre. O bueno, eso es lo que uno supondría, ¿no? Y esa es precisamente la trampa final de la que hablan los autores. La paradoja de la maestría. ¿A qué se refieren con eso? Hay un costo oculto en la automatización. Cuando un comportamiento se ejecuta sin intervención consciente, la capacidad para detectar pequeños errores se atrofia. O sea, dejamos de prestar atención. Exacto. El individuo alcanza un nivel de competencia que considera suficientemente bueno. Y el progreso no solo se detiene ahí, sino que los estudios indican que el rendimiento puede empezar a declinar sutilmente debido a la falta de atención plena. Claro, entras en piloto automático y te estancas. La fórmula para evitar este estancamiento es entender que los hábitos, sumados a la práctica deliberada, son los que generan la verdadera maestría. Los profesionales de élite usan la automatización no como un destino final, sino como un cimiento, una base. Como un jugador de baloncesto que entrena el drible hasta que la memoria muscular se hace cargo por completo. Lo hace precisamente para liberar ancho de banda cognitivo. Esa energía mental que se libera se redirige a, no sé, analizar la defensa del equipo contrario o calcular la parábola de un tiro muy complejo. Totalmente. Y lo mismo ocurre con los profesionales de la medicina. La incisión inicial es un acto mecánico que le permite al cirujano reservar su máxima concentración para las variables anatómicas imprevistas durante una operación delicada. Si lo llevamos al ámbito financiero, la aplicación es súper directa. Si alguien logra que el hábito de ahorrar el 10% sea invisible y automático, ha dominado esa primera etapa. Es un gran logro, sin duda. Sí, pero si la evolución se detiene ahí y se quedan en piloto automático, factores externos como la inflación van a erosionar todo ese esfuerzo con el tiempo. El ahorro automático es solo el drible del baloncesto. Me encanta esa analogía. Una vez dominado, la práctica deliberada exige avanzar a la siguiente frontera de estrés cognitivo, como aprender a analizar fondos indexados, por ejemplo. Exacto. Y una vez que la inversión en fondos se automatiza, el siguiente peldaño es la optimización de la carga fiscal. Y luego, tal vez, la diversificación de activos inmobiliarios. Es una construcción de estructuras masivas a través de pequeños bloques atómicos. Es un ciclo que nunca termina realmente. Y toda esta arquitectura del comportamiento converge en una antigua parábola griega que las fuentes mencionan casi al final del análisis. Se llama la paradoja Sórites. La premisa es engañosamente simple, ¿verdad? Así es. Plantea lo siguiente. Si se le da a una persona una sola moneda, la lógica dicta que esa moneda no la ha hecho rica. Es solo una moneda. Ajá. Una moneda no cambia nada. Pero si se añade una segunda moneda y luego una tercera, y el proceso continúa de forma ininterrumpida, llega un punto de inflexión. El sistema acumula suficiente masa crítica y la clasificación cambia por completo. Esa acumulación metódica convierte a la persona en alguien rico. La paradoja expone que, aunque ninguna moneda individual parece ser responsable directa del resultado, la riqueza no existiría sin la suma de absolutamente todas ellas. Y los hábitos atómicos operan bajo esta misma ley física. Una página de ida, una decisión financiera prudente, un solo minuto dedicado a la organización. En aislamiento parecen irrelevantes frente a la magnitud de los problemas diarios. Pero son las únicas unidades capaces de desencadenar esa transformación térmica que finalmente derrite el cubo de hielo del que hablamos al principio. Exactamente. Lo que nos deja con un desafío imperativo para cerrar este análisis. Para quienes nos acompañan hasta este punto, es momento de observar su propio entorno con lupa. Y hacerse una pregunta crucial. ¿Cuál es ese pequeño hábito invisible, ese patrón de pereza cotidiana
que hoy está emitiendo un voto en contra de la identidad financiera o personal que desean consolidar. Y más importante aún, de forma inmediata, ¿qué barrera física o digital pueden incorporar hoy mismo para aumentar la fricción y sabotear ese mal comportamiento? Esa es verdaderamente la pregunta que define la trayectoria de cualquier persona. Gracias por acompañarnos en esta sesión de The Money Podcast Show. A quienes encontraron valor en esta exploración, les pedimos que dejen su me gusta, se suscriban al canal y por favor en la sección de comentarios díganos qué autor, qué libro de finanzas o qué mito sobre el dinero deberíamos desmantelar en nuestra próxima entrega. Leemos absolutamente todas sus propuestas. Y estén muy atentos, porque en nuestro próximo análisis profundo exploraremos una investigación bastante perturbadora. Explica por qué el cerebro humano está biológicamente cableado para tomar decisiones financieras catastróficas. Sí, incluso cuando sabemos matemática y lógicamente exactamente lo que deberíamos hacer. Va a estar increíble. No se lo pueden perder. Hasta entonces, mantengan esa trayectoria apuntando siempre hacia arriba, 1% a la vez.